Bien, vamos a empezar con el primer tipo de glúcidos que vimos en la clase anterior, que eran los monosacáridos u osas, ¿no? En cuanto a las propiedades de estos monosacáridos, la más significativa de las que tenéis aquí, bueno, el hecho de que sea soluble en agua tampoco es muy significativa porque hay muchas otras moléculas que son solubles en agua, no es una característica específica de monosacáridos, pero las siguientes sí que lo es, ¿no? El presentar sabor dulce es típico de monosacáridos. Hay muy pocas moléculas en la naturaleza que tengan esa propiedad y solamente algunas moléculas sintéticas presentan también ese sabor, ¿no? Otra propiedad muy típica y que tiene mucha importancia en sus propiedades es la presencia de carbonos asimétricos en sus moléculas. Vamos a ver ahora lo que es un carbono asimétrico. Aquí abajo tenéis dos moléculas, un átomo de carbono en el centro unido a cuatro grupos diferentes de átomos en cada uno de sus enlaces. Puede ser un grupo de átomos o un solo átomo, pero en cualquier caso son cuatro cosas diferentes entre ellas. Ambas moléculas son muy similares, pero si os fijáis, la molécula de la derecha, los grupos 4 y 1 están intercambiados, ¿vale? Aquí el grupo 4 abajo, aquí arriba y viceversa, el 1 arriba y abajo. Esto hace que sean moléculas diferentes. Uno podría pensar que es el carbono unido a los mismos átomos o grupos de átomos, serían la misma molécula, ¿no? O una molécula de la misma sustancia. Pues no, porque si nosotros, por ejemplo, cogemos la molécula de la izquierda, intentamos girarla, ¿vale? De forma que todos los grupos vuelvan a quedar a la vista, por lo menos, en la posición, digamos, inicial, la misma que la izquierda, veremos que no es posible. No es posible orientar esta molécula de forma que ambas moléculas queden con los grupos en las mismas posiciones de nuevo. Por lo tanto, son moléculas diferentes. Por eso, por ese hecho, decimos que estos carbonos son asimétricos, ¿de acuerdo? Y la relación que guardan ambas moléculas entre sí, la de la izquierda y la de la derecha, decimos que presentan estereoisomería. Dicho de otra manera, ambas moléculas son estereoisómeros uno del otro, ¿vale? La palabra estéreo quiere decir espacial o que se desarrolla en el espacio en tres dimensiones. Entonces, es un tipo de isomería especial que es debida a la forma tridimensional en que los átomos de carbono dan lugar a moléculas, ¿no? Como vimos el otro día, son moléculas donde el carbono está en el centro de un tetraedro formado por los cuatro ángulos, las cuatro esquinas del tetraedro, donde estarían ubicados los grupos de átomos, grupos funcionales, átomos solos, etcétera, etcétera. Vamos a ver con un ejemplo esto de la asimetría de los carbonos. En la diapositiva anterior veíamos un solo átomo de carbono y comprobábamos que era asimétrico porque estaba unido a cuatro grupos de átomos distintos, pero en general los monosacáridos no tienen un solo átomo de carbono, sino que tienen muchos. Entonces, ¿cómo saber si de todos esos carbonos que posee, por ejemplo, aquí en el ejemplo hemos puesto una exosa, ¿no? Una aldoexosa en concreto? ¿Cómo saber qué carbonos son asimétricos y qué carbonos no lo son? Bueno, pues es muy sencillo, basta con empezar desde el primer carbono, ir analizando cada uno por separado. Si nosotros nos fijamos en este carbono, el carbono 1, vemos que está unido no a cuatro cosas diferentes, sino que dos enlaces van unidos al mismo átomo. Eso primero hace que la molécula sea plana, o por lo menos esta parte de aquí sea plana, los tres enlaces están en un mismo plano, y solo va unido a tres cosas diferentes. Un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno con dos enlaces y el resto de la molécula al otro. Eso es suficiente para decir que el carbono 1 no es asimétrico. Si nosotros cambiáramos de posición cualquiera de estos tres, radicales o de estos tres grupos de átomos, seguiría siendo la misma molécula. Pasamos al carbono número 2. El carbono número 2 sí que vemos que va unido a cuatro grupos de átomos distintos. Por un lado, el grupo aldehído de arriba,
por otro un grupo hidroxilo, por otro un átomo de hidrógeno y por otro todo este grupo de átomos que es el resto de la molécula. Este átomo de carbono está en el centro de un tetraedro, como hemos visto antes. Estos dos enlaces de aquí sobresalen de la diapositiva, de la pantalla, hacia adelante. Estos otros enlaces de aquí pues van hacia atrás en la pantalla. Por lo tanto, esto, aunque nosotros lo dibujamos la molécula como si fuera plana, realmente no lo es, ¿no? Tiene una forma espacial. Cada átomo forma su propio tetraedro. Por lo tanto, vamos a ponerle un asterisco, que es como se señala a los carbonos asimétricos. El carbono 2 es un carbono asimétrico. Vamos con el siguiente, el carbono 3, vamos a tener lo mismo. El enlace de arriba enlaza con este grupo de átomos, el de la izquierda con un hidrógeno, perdón, el de la derecha con un hidrógeno, el de la izquierda un grupo hidroxilo y el de abajo con el resto de átomos de la molécula. Por lo tanto, también es un carbono asimétrico. El carbono 4 tenemos exactamente lo mismo. Hacia arriba este grupo de átomos, a izquierda y derecha cosas distintas y abajo también. Por lo tanto, el carbono 4 también es asimétrico, ponemos su asterisco. Y por último, el carbono 5 también observamos que es asimétrico. 4 cosas distintas unidas en cada uno de sus enlaces. El carbono 6 no hemos representado aquí nada porque ya podemos suponer que al tener dos átomos de hidrógeno, dos de los grupos son el mismo, dos de los grupos de átomos a los que va unido. El carbono 6 en este caso no sería asimétrico. Así que el primer carbono y el último no son asimétricos y esta molécula tendría 1, 2, 3, 4 carbonos asimétricos. Hemos visto entonces que según la orientación que tengan los grupos de átomos que van unidos a un carbono asimétrico, vamos a tener un estereoisómero u otro estereoisómero. Dentro de todos los estereoisómeros posibles de una molécula hay dos que destacan. El primer tipo son los enantiómeros. Es un tipo de estereoisomería en el cual las dos moléculas que son estereoisómeros son imágenes en el espejo o imágenes simétricas una de la otra. Aquí se ve claramente, esto gris simula como si fuera un espejo, ¿no? Entonces, esta molécula de aquí es la imagen especular o imagen en el espejo, imagen simétrica de esta otra molécula, ¿de acuerdo? Todos los grupos están orientados de forma simétrica. Aquí tenemos esa misma molécula que es el gliceraldehído representada según la representación de Fischer. La representación de Fischer es una forma de escribir estas moléculas en un plano, ¿vale? Aquí tenemos estas dos moléculas, estas otras. Esta es la forma frecuente o normal, digamos, de escribir las moléculas de monosacáridos. En el caso este, tenemos enantiómeros y según esta representación, que parece plana aunque no lo es, la molécula de la derecha, perdón, la molécula de la izquierda representa el grupo hidroxilo a la derecha, mientras que la molécula esta representa el grupo hidroxilo a la izquierda. Eso quiere decir que el carbono 2 tiene distinta configuración en ambas moléculas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es lo mismo, cuando yo escribo una de estas moléculas, no es lo mismo que ponga el grupo hidroxilo a la derecha que a la izquierda, ¿de acuerdo? Los otros dos grupos no los hemos tocado, simplemente hemos intercambiado la posición de estos dos grupos. Y nos da la molécula simétrica, el enantiómero. Por convenio, cuando nosotros ponemos el grupo OH a la derecha, decimos que esa molécula es la forma D del enantiómero. Fijaros que aquí abajo pone D-gliceraldehído, que es el nombre propio de la molécula. Cuando escribimos el grupo hidroxilo a la izquierda, la orientación cambia, es la orientación simétrica y lo llamamos a la molécula L-gliceraldehído. Por lo tanto, D-gliceraldehído o configuración D, enantiómero D, L-gliceraldehído, enantiómero L. Esto, cuando nos referimos a un azúcar de un monosacárido de 3 carbonos con un solo carbono asimétrico, es fácil de ver, ¿no? Sin embargo,
cuando estamos con un monosacárido que tiene más de 3 carbonos, en fin, más de un carbono asimétrico, como son estos dos de aquí. ¿Cómo sabemos cuál es la forma D o la forma L? Si para cada carbono el OH puede estar, como aquí, pues en el 2 está hacia la derecha, en el 3 hacia la izquierda, en el 4 hacia la derecha. ¿Cómo sabemos cuál es la forma D y la forma L? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, esta molécula nos dice que es D-glucosa. ¿Por qué? Porque en caso de que haya varios carbonos asimétricos, hay que fijarse siempre en la configuración del último carbono asimétrico. ¿Vale? Entonces, en este caso, empezando a contar por el grupo aldehído, 1, 2, 3, 4. El carbono número 5 es el último carbono asimétrico, puesto que el 6 no es asimétrico, no cuenta. Así que hay que fijarse en el carbono 5. Como tiene el OH a la derecha, entonces es la forma D. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso, fijaros que lo único que cambia de la D-glucosa a la D-manosa, que también es D porque tiene el OH a la derecha, lo único que cambia entre estas dos moléculas es la configuración del carbono 2, es decir, un solo carbono cambia de configuración. Los otros son todos iguales, el 3, el 4, el 5, el resto de carbonos asimétricos siguen igual. Cuando eso ocurre, cuando dos moléculas solo cambian, cuando dos monosacáridos, ¿no?, solo cambian en la configuración de un átomo de carbono, decimos que son epímeros, de forma que la D-glucosa y la D-manosa son epímeros. ¿De acuerdo? Aquí en medio, este dibujo representa la relación digamos, de simetría entre dos enantiómeros, ¿no? Un poco el hecho de que una molécula sea la imagen especular, no, la imagen en el espejo de la otra, la imagen simétrica, se asemeja a la mano derecha y la mano izquierda. La mano derecha no se puede superponer con la mano izquierda de ninguna manera, ni girándola tampoco, ¿vale? Porque si nosotros, por ejemplo, para superponer esta mano sobre esta, giráramos para que se viera la palma de la mano y nos quede el pulgar a la derecha, pero tampoco sería igual, porque entonces tendríamos a la vista la palma de la mano, no el dorso. Por lo tanto, no hay forma de superponer mano derecha e izquierda por el hecho de que son simétricas, no iguales, sino simétricas. La imagen en el espejo una de la otra. A ese fenómeno se le llama quiralidad, de forma que las formas D y L, por ejemplo, del gliceraldehído, son moléculas quirales, simétricas, pero no iguales. Por último, decir que la presencia de esta estereoisomería da lugar a que cuando nosotros tenemos uno de estos monosacáridos en disolución y tenemos un estereoisómero, ¿vale? Un estereoisómero, uno de los dos posibles, el estereoisómero D o el estereoisómero L, en dos disoluciones distintas, separadas, resulta que ambas presentan una propiedad que es diferente, en el isómero D y en el L. Cuando se hace atravesar una de estas disoluciones con un haz de luz polarizada, la luz polarizada es un tipo de luz especial cuyas ondas solo vibran en un plano. Pues resulta que al atravesar esa luz, la disolución, ese plano sufre un giro que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Si el isómero, por ejemplo, el isómero D, gira el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, entonces el contrario, el L, ¿no?, su enantiómero, lo va a girar hacia la derecha. Ambos siempre giran la luz polarizada en sentido contrario uno al otro. ¿De acuerdo? A eso se le llama isomería óptica. Aquel de los dos isómeros, aquel de los dos estereoisómeros, que gire el plano de luz polarizada hacia la derecha se le llama destrógiro. Y aquel que lo gira hacia la izquierda, que sería el de signo contrario, digamos, se le llama levógiro.